Vamos a estar hablando hoy de primicias. Quiero hablar de las primicias y lo primero que voy a tocar es este tema, entendiendo que la palabra dice que toda la Escritura tiene una inspiración que tiene cierta utilidad. Entendimos entonces que la palabra tiene un propósito para con nosotros y dice, 2 de Timoteo, versículo 16 y 17, vamos a leer de capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Diga conmigo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda aleluya. Entendemos entonces que la manera en que actúa la palabra, descrita muy bien en este versículo, es diciendo que es útil y es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el fin de todo esto es que el hombre de Dios sea perfecto. Y para poder manifestar esa perfección, dice enteramente preparado. Debemos estar preparados. La palabra entonces nos prepara para toda buena obra. La palabra no solamente son versículos de promesas. La palabra no solamente es una relación romántica con nuestro Salvador. La palabra no solamente es para escuchar cosas que nos hacen bien, que nos endulzan el oído. La palabra es para que se cumpla todo esto que el texto nos está mostrando. Inclusive corregir, redarguir, marcar el paso, enseñarnos a vivir correctamente, perfeccionarnos. Cuando un escultor está haciendo una obra de arte, para poder llevarla a la perfección, tiene que darle garrote. De alguna manera comienza a tallar y si no es esculpiendo, sacando, será golpeando, pero el asunto es que esa obra termina siendo perfecta, pero necesitó ser perfeccionada. Así nosotros necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Éxodo 23, versículo 19, habla de primicias y dice así: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y luego agrega, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pero nos vamos a quedar con la primera parte del versículo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. La palabra primicias, en este caso, en el original, la palabra es bikurim. Y en este caso la palabra significa exactamente lo que dice el texto luego y es primeros frutos. Lo próximo que entendemos desde el hebreo tiene que ver con primicia es la palabra reshit. Y esto tiene que ver con la parte principal, con lo mejor. Y el pasaje con referencia a esto está en Números 18, versículo 12. Pero también en el griego, en el Nuevo Testamento, aparece la palabra primicia y en este caso, en el original, es aparqué. Y esto tiene que ver con la primera parte, Por lo que podríamos cerrar entre todas las traducciones de la palabra en el original, que la palabra primicias tiene que ver con los primeros frutos, con la parte principal, con lo mejor, con la primera parte. Entonces, entendiendo esto, sabiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de primicia, debemos entender algunas otras cosas más que tienen que ver con la primicia. Por ejemplo, que son capaces de generar algunas otras cuestiones. Es importante que yo pueda comprender lo que es primicias. Hoy festejamos las primicias en este lugar, el día de primicias. Algunos de ustedes yo vi cómo han sido capaces de traer algún elemento y dejar allí en el baúl, en el canasto, a la entrada. Durante todo el año muchos están trayendo y con eso podemos suplir unas cuantas necesidades de otras familias y en otros lugares. Pero no se trata de cosas en particulares. Cuando hablamos de primicia vamos más allá de lo material. Pero es importante que comprendamos que también en lo material debemos ser enseñados por el Señor. Estaba escuchando el pasaje que escogió Alejandro para
para poder ministrarnos antes de orar por las ofrendas, y es un pasaje poderosísimo y nos enseña verdaderamente algo profundo. Hay un deseo apostólico, un deseo del hombre de Dios que está sobre el otro, que sea alcanzado por la bendición y que la prosperidad llegue a esa vida. Por lo que entendemos que tanto el Señor como los hombres de Dios, como todo sacerdote en su casa, todos queremos la bendición para los que están junto a nosotros. Hoy quizás podamos entender que la primicia anuncia el tipo de cosecha que vamos a tener. Y yo quiero tener una buena cosecha en el nombre de Jesús. Mire, un ejemplo de esto es justamente nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, versículo 20. Dice que Él resucitó, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es el que le levantó primero de la tumba para que todos nosotros podamos creer que nuestro destino no es la tumba, nuestro destino es resurrección y vida eterna para la gloria de Dios. Es por esa primicia que yo tengo este acceso. También otro ejemplo de primicia es el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 23, lo dice de esta manera: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu con mayúscula, por eso hablamos del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Diríamos entonces, por lo que nos enseña este pasaje, que el Espíritu Santo es primicia de la experiencia gloriosa e espiritual que vamos a tener cuando estemos con Cristo por la eternidad. El Espíritu Santo es quien se encarga de adelantarnos, de mostrarnos algo de lo que será cuando estemos con el Señor por siempre. Así que entendemos que todo tipo de experiencia, cuando usted se llena de gozo, cuando usted comienza a hablar en lengua, cuando usted empieza a deleitarse en la presencia de Dios, cuando alguno de ustedes se quebranta, llora, es ministrado en el alma, cuando alguno de ustedes es sanado, estamos recibiendo el toque del poder de Dios. Estamos siendo de alguna manera testigos de lo que vendrá. Así que si Jesús y el Espíritu Santo son contados como primicia, todo lo demás será bueno en el nombre de Jesús. También entendemos que las primicias determinan la bendición. Lucas 6, versículo 38, habla de que determinan la abundancia. Dice así: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Recuerdo que tengo un bosquejo por ahí de este pasaje, solamente una predicación, me extendería, pero quiero sencillamente y casi como un símbolo que podamos entender esto. Cuando la palabra habla de medida, habla de un recipiente en el cual se colocaban semillas. Un recipiente, más allá de lo que diga este recipiente, hablo de recipiente nada más, donde se colocan semillas. Entonces yo voy y busco semillas. Voy, llego al lugar y en el lugar me es dado semillas. Me colocan este recipiente lleno y yo voy con este recipiente y las siembro, las coloco en un lugar. Me quedo con el recipiente vacío. Inmediatamente vengo y ahora llega el momento donde por haber dado recibo mayor bendición. Lo que dice el Señor: como venís con el recipiente vacío, lo que voy a hacer es te voy a dar medida buena. Medida buena es, no te lo voy a dar 3/4, ni te lo voy a dar inclinado para que rebalse de un lado, te lo voy a dar bien. Eso es lo que dice el Señor. Luego lo que dice el Señor es: te voy a dar medida apretada. Así que lo que está diciendo el Señor es: después que lo llene, lo voy a apretar. Lo que está diciendo el Señor que todavía tiene más. Y está diciendo: no solamente te voy a dar buena, apretada, sino que te voy a dar medida remecida. Entonces lo que me está diciendo el Señor por su palabra es que la medida va a ser apretada, va a ser buena, pero también va a ser remecida, de tal manera que las semillas se acomoden en su lugar y baje y haya espacio para más. Pero lo más lindo que dice la palabra es que va a dar rebosante, abundante. Así que tu recipiente va a salir por encima de los límites. Vas a salir perdiendo bendición cuando vayas caminando. Aleluya.
El Señor nos inspira a hacer esto y nos enseña a través de la palabra que con nuestras primicias también determinamos nuestra abundancia. Aquel que da, recibirá. Y aquel que es capaz de dar con todo el corazón va a recibir en abundancia. Hechos 4, versículo 34, dicen que alejan la escasez de nuestras vidas. Y dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado. Y entonces nos está diciendo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No está diciendo la palabra que vos te tengas que deshacer de nada. No está diciendo la palabra que el Señor necesita valerse de tus recursos. Yo creo y entiendo a través de lo que la palabra nos enseña que la esperanza de los que vivían en los tiempos de apenas levantado el Señor era que Cristo llegaba de inmediato. No tenía sentido que si el Señor viene en unos meses, si el Señor viene antes de fin de año, yo esté preocupado por tener una mansión, yo esté preocupado por renovar un 0 kilómetro. Si Cristo viene pronto, lo que menos me importa es lo material. Lo que me importa es estar en comunión con Él y con los que están a mi lado. Quiero que podamos aprender de esto también. No es que vos te tengas que despojar de nada, sino que tengas la intención en tu corazón de vivir como si Cristo ya viniera. Para que cuando Cristo venga ya estés listo, que no te importe nada. Podés tener una casa quinta, podés tener muchas propiedades, podés alquilar locales, tener un montón de bienes, podés tener el mejor auto y gloria a Dios por esto. Pero lo más importante de todo es que tu relación con Cristo esté por encima de esto, que nada de esto valga. Si vos tenés todo eso y cerca tuyo hay alguien que está en necesidad, estamos en problemas. Si vos tenés todo esto y vos no sos capaz de ayudar a alguien que está cerca tuyo, yo no digo malcriar, yo no digo armar una estructura de vagancia. Lo que yo estoy diciendo es que seas capaz de ser sensible ante la necesidad. El Señor sabe cómo corregir y nosotros tenemos que aprender de Dios cómo corregir a aquel que puede ser abusivo, pero también después de corregirlo o antes de corregirlo debemos proveerle para que salga de esa situación. El Señor dice en esta palabra: así que no había entre ellos ningún necesitado. Y le pedimos a Dios que en la iglesia de Jesucristo no haya ningún necesitado. Lo vemos, todo el tiempo se cumple. Muchos llegan sin trabajo, muchos llegan envueltos en vicios, atados, arruinados, llenos de deuda. Y poco tiempo después los vemos coquetos, elegantes, bendecidos. Algunos me piden que ore por el auto allá afuera. Verdaderamente me gozo en lo que el Señor hace con nuestras vidas. El Señor ha determinado que va a alejar la escasez de nosotros. Ezequiel 44, versículo 23. Declara que va a haber bendición sobre mi casa. Y dice: las primicias de todos los primeros frutos de todo, toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Escuche ahora lo que dice la palabra: para que repose la bendición en vuestras casas, en vuestras casas. Y no está hablando solo de la casa en lo material, está hablando de la casta, está hablando de la familia, está hablando de las próximas generaciones. Lo que está diciendo es que nuestra manera de dar también determina la bendición sobre los que me siguen. Quiero decirte, si el abuelo pactaba con San Pirulo y hacían macana y terminó arruinado, y lo que me dejó a mí es ruina, ahora que yo estoy en ruina, debo romper eso en el nombre de Jesús. Y debo ser capaz de ser sensible a lo que Dios demanda de mí para que yo pueda acarrear esa bendición a mi vida y a las generaciones siguientes. Mis hijos serán bendecidos, mis nietos serán bendecidos. Gracias, Señor. El Señor viene por todas las generaciones. No debemos escatimar el ser usados por el Señor para soltar palabra de Dios. ¿Sabe? Muchas veces escuchamos: no, el abuelo era borracho y explotó. Papá va por el mismo camino. Papá también, borracho, mal, y en cualquier momento explota. Y yo, que soy el hijo, un fernet, una cervecita, un gancia. La fiesta me viene en bárbaro para brindar. Y no es que sea borracho, soy desgustador. Entonces,
voy camino al mismo destino. Por eso yo lo interrumpo en el nombre de Jesús y decreto que desde ahora en adelante habrá bendición sobre toda mi casa, sobre toda mi casa, sobre toda mi familia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, el Señor está determinando que yo le voy a permitir que la bendición dice, repose. El Señor va a colocar la bendición sobre tu familia. Va a reposar. Mira para arriba, decía, acá está mi bendición. Aleluya. Así está en tu casa, así está en tu familia. Tenés que creerle a Dios y comenzar a vivir esto como Dios dice que es. La bendición reposa sobre tu casa. Mire, Proverbios 3, versículo 9 dice que ¿cuántos conocieron la abundancia? Ni una mano, ni las dos me levantan para que haya abundancia. La verdad es que no. Yo recuerdo una experiencia que tuve. Yo no tengo hermanos y entonces mi papá trabajaba, volvía por la noche y yo estaba solo con mi mamá en casa y en esas noches un día yo estaba en la cama con ella y mi papá volvía del trabajo y cuando llegó a casa había cobrado un gran premio, una indemnización. La verdad que no sé exactamente qué es lo que cobró, pero trajo mucho dinero. Y cuando llegó se miraban con complicidad con mi mamá y se reían como con festejo. Y entonces yo preguntaba qué pasó, y en el medio de todo eso mi papá llevaba un portafolio siempre a trabajo y abre el portafolio y vuelca en la cama un montón de plata, fajos de mucha plata. Mi cabeza está en esto. Yo con una moneda de 25 que había en aquellos tiempos, una moneda grande que no era redonda, tenía formitas, con una de esas yo hacía un desastre en Doña Gina. Doña Gina era como un hipermercado que había al lado de mi casa, ¿no? Y yo hacía un desastre, me venía con topolines, yo tengo 27 años, aunque no se note, pero me venía con topolines, Capitán del Espacio, Sugus y todas esas cosas. Y cuando yo me traía todo eso, yo me imaginaba que un billete de esos que estaba ahí en la cama era un montón de esas monedas de 25. Así que inmediatamente mi cabeza era cuántos topolines, ¿no? Y eso era abundancia, verdaderamente era mucha. Y jugaba yo como en las películas a tirar dinero para arriba. Mi papá lo atajaba todo, lo buscaba, ¿no? Pero yo lo tiraba así, me caía la plata y festejaba. Y yo decía, somos ricos jugando, ¿no? Y la verdad es que esa abundancia es de la que habla el Señor. Yo tuve esa experiencia y la guardé en mi corazón como abundancia. Y yo creo que en sus hogares va a pasar esto, va a haber abundancia. Yo le creo a Dios. Dios quiere perfeccionarme. Algunos de nosotros podemos ser muy peligrosos con mucho dinero. Algunos de ustedes podrían cambiar. Algunos de ustedes cambiaría con sinceridad si tienen hoy mismo $1.000.000 en el bolsillo. 2, 5 millones. Ya algunos ni me levantan la mano, ya no me dan cabida porque tienen 5 millones. ¿Ves? Entonces, lo que estoy diciendo, y si tuvieras 20 millones, y si tenemos 40 millones, hay muchas anécdotas y hay algunas historias que quisiera contar, pero la vamos a dejar para otro día, que tienen que ver con esto, que tienen que ver con ese lado sensible que tenemos de autoprotección, de querer guardar, de creer que todo es nuestro, cuando entendimos que todo es de Dios. Nos gozamos en la abundancia. Dice la palabra que todo es de Él, por Él y para Él. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer es administrar las riquezas que el Señor ha puesto en mí por su gloria. Aleluya. Mire, lo que yo tengo que entender es que Dios tiene proyectos de abundancia. Y dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Con abundancia. Y tus lagares rebasarán. Va a rebasar. Entendemos entonces que el Señor nos quiere bendecir y en grande. Ahora, yo quiero leer algunos pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver la manera en que se llevaba adelante esto en el pueblo judío.
El pueblo judío hacía y separaba las primicias primeramente para reconocer a Dios como dueño de todas las cosas. Y yo quiero reconocer a Dios como dueño de todas las cosas. El pueblo judío lo hacía para agradecer por las bendiciones. Y yo quiero agradecer por las bendiciones. Lo hacía para activar la ley de la siembra y la cosecha. Y yo quiero que se active esa ley en mi vida. Por eso vamos a leer Levítico 23, versículo 10 y 11, que dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, cosechéis, saques el fruto de la tierra, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. El próximo versículo que vamos a leer es Deuteronomio 26, 1 al 3. Y con algún versículo más vamos a leer como la historia de Israel. Sencillamente en 4 o 5 versículos. Y dice: cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habitéis, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás a un lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Debo llevar las primicias. Versículo 5 comienza la parte del relato diciendo así: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, hablando del padre Abraham, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. El Señor tiene pretensiones para con tu vida, y el Señor tiene proyecto de que seas una nación grande, fuerte y numerosa. Esto tómalo para tu célula, tómalo para la iglesia, tómalo para tu familia. El Señor quiere bendecirte. Y mire, versículos 10 y 11 nos ayudan a hablar del presente. Y dice así: y ahora, he aquí, traigo las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Hay que dejarlas y hay que adorar. Y luego dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así tú como el levita, el extranjero que está en medio de ti. Hay una actitud que el Señor está esperando de nosotros. Dios espera hoy que nosotros seamos capaces de manifestar delante de Él adoración y manifestar alegría por lo que Él nos ha dado. Por lo que nos ha dado. Segunda de Crónicas, versículo 1 del 31. Dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebrantaron las estatuas y las destruyeron, las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judea y Benjamín y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Y el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a la mañana, a la tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción de los sacerdotes levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Versículo 5.
Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo abundancia, los diezmos de todas las cosas. El Señor tiene proyectos de abundancia que comienzan en abundancia. Segunda de Crónicas 31, pero ahora versículo 20, determina cuál es el destino de aquel que da en abundancia. Y dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno. Lo bueno no solamente fue romper estatuas, desarmar, quitar la idolatría, sino que lo bueno también estaba contado allí como lo bueno, dar las primicias y separar los diezmos. Y luego que hizo todo lo bueno, dice ahí: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió. En el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue. Aleluya. Dios quiere prosperarte. Por sobre todas las cosas, el pueblo de Dios tenía la intención de honrar a Dios. Proverbios 3, versículo 9, nos ha enseñado, ya lo leímos, que debemos honrar al Señor con nuestras primicias. Pero yo voy a leer desde el 5, desde el 5 al 10, para que de ahí saquemos algunas pequeñas enseñanzas antes de estar orando. Leemos desde el 5. Lo primero que dice es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero poder sacar 3 actitudes que el Señor nos inspira a tener en estos pasajes que leímos. En el versículo 5 comienza la palabra demarcando la primera actitud: confiar en Él, esperar en Él. Por eso es que el Señor dice: fíate de Jehová. Tengo que confiar en el Señor. Tengo que confiar en el Señor. Algunas veces escatimamos delante de Dios, somos dubitativos. A veces parecería que tenemos que estar sin salidas, cuando ya no tenemos opciones, cuando el auxilio no puede venir de ningún lado, es cuando levantamos la mano al cielo. Quiero decirte que todo el tiempo puedes depender de Dios y todo el tiempo tu confianza tiene que estar en el Señor. Marcos 11, versículo 22 al 24, nos dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Aleluya. Tengo que estar confiado en el Señor y el Señor me lleva a que manifieste esa confianza en mi fe. Fíate de Jehová. En el versículo 6 encontramos otra actitud que el Señor espera de nosotros: que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Cuando está diciendo esto es que lo reconozcamos en nuestra vida, que lo reconozcamos en nuestro proyecto, en nuestros planes, en nuestros deseos. Lo ponemos a Dios en su lugar, consultamos con Dios todo lo que vamos a hacer. Salmo 37, versículo 3, une un poco de enseñanza del punto anterior con esta y dice así: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades.
No importa lo que pase a tu alrededor, Dios tiene un proyecto de bendición para tu vida. Confía en el Señor. Lo próximo que me enseña y otra actitud que espera el Señor de mí es que sea temeroso de Dios. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría, está ahí en Proverbios 1, versículo 7. Y dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas, amonestaciones de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Y cuando hablamos de este temor, hablamos de un temor reverente. No es que si yo no le hago caso a Dios me va a caer un rayo. No es que si yo soy desobediente voy a padecer consecuencias. La situación sería la siguiente. Yo sería incapaz de hacer algo que lo sonroje siquiera al Señor. Algo que lo incomode. Algo que genere algo en su forma de dirigirse a mí. Yo no lo hago, yo tengo que retenerme de hacerlo, me tengo que quebrantar antes de hacer algo de ese tipo. Por lo tanto, entonces estoy entendiendo que temer al Señor es temer perder esta relación que yo tengo con Él. Lo último que espera el Señor como una de las 4 actitudes es que yo sea capaz, de acuerdo a lo que estuvimos leyendo en el proverbio al final, capaz de honrar a Dios. Y yo quiero honrar a Dios. Aleluya. Mateo 22, versículo 37 en adelante dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El Señor me dio de su amor. El Señor fue el que me reconcilió con Él a través de su gracia y de su amor. Pero ahora que estoy reconciliado, ahora que he recibido esa dosis de amor de Dios de tal manera que puedo amar a Dios como Él me está amando a mí, ahora es cuando yo tengo que poner a funcionar lo mío en favor de Dios. Y debo hacerlo con mi corazón, con mi alma y con mi mente. Así que entendiendo que estas son las actitudes que Dios espera de mí, debo ser yo alguien que esté inquieto, buscando todo el tiempo la posibilidad de llevar adelante estas actitudes en el nombre de Jesús. Pero también hay promesas. El versículo 6 del mismo Proverbio 3 que estuvimos leyendo dice que el Señor se va a encargar de enderezar mis caminos. Y esto es enderezar mi vida. El Señor se va a encargar de llevarme a la victoria. Y aunque mi destino era la derrota, Dios me lleva a la victoria. Y aunque mi destino era la muerte, el Señor me dará vida eterna. Y aunque yo estaba hecho para fracasar, el Señor me llevará al éxito en el nombre de Jesús. Yo debo dejar que Él conduzca. Cuando el Señor tiene el gobierno de todo, yo voy rumbo a la victoria. Mire, Isaías 45 dice así, versículos 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y ese es mi Dios. Aleluya. El Señor tiene intenciones de tomar la iniciativa. Soy yo el que debo dejarlo conducir, ir por delante. Él va a allanar el camino, Él va a enderezar todo lo que está torcido, va a abrir puertas. Y todo esto será para que yo sea bendecido en el nombre de Jesús. Dios se va a encargar primero de alinearme, primero de acomodarme en el camino correcto. Y cuando yo esté funcionando de la manera correcta, comienza el tiempo en el que el Señor va a soltar bendiciones sobre mi vida. Me va a hacer conocer la abundancia. Y aún en lo espiritual me llevará a un terreno nuevo. Voy a tener la posibilidad de descubrir tesoros que antes nadie descubrió, secretos que estaban velados, los descubriré para la gloria de Dios. Entiendo que Dios tiene planes tremendos con mi vida. Mire, versículo 8 me enseña la segunda promesa y habla allí de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo será sanado, será alcanzado por la misericordia del Señor. El Señor en muchas ocasiones habla de su intención de sanarme. La Biblia dice claramente, y no quiero apartarme de esto, la Biblia es muy clara cuando dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Por sus llagas nosotros fuimos sanados.
Y ese debe ser nuestro clamor. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Lo que el profeta Isaías dijo tantos miles de años antes, podemos declararlo hoy. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y nuestro clamor deberá ser: Señor, ten misericordia de mí. Señor, acércate a mí. Señor, tocame. Señor, saname. Pero también nos enseña la palabra que a través de la obediencia, a través de la fidelidad, a través de ser un dador alegre, el Señor también visita nuestro cuerpo trayendo sanidad. Todo pertenece al capítulo 3 de este proverbio. Pero leemos lo que dice Jeremías 33, entendiendo qué es lo que quiere Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor quiere hacer algo íntegro en el cuerpo y en el alma. El Señor quiere ministrarte, fortalecerte y bendecirte para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Hay sanidad en su nombre. Lo próximo que aprendemos está en el versículo 10 y dice que vamos a ser llenos de la abundancia del Señor. Yo quiero esa abundancia. Deuteronomio 8, versículo 18 dice lo siguiente: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Dios es quien te da el poder para hacer las riquezas. Vos podés levantar las manos al cielo y podés pedirle al Señor y esperar que lo material se realice en tus manos, pero el Señor pretendió darte la capacidad y el poder para que tus manos generen esa riqueza. Todo lo que toque será bendecido. Todo lo que toque será bendecido. Mire, Job 8, versículo 21, agrega y dice de esta manera: aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Vamos a leer primero, antes que ese pasaje, 2 de Corintios 9, versículo 8. Me adelanté al otro punto. Dice así: y poderoso es Dios, diga conmigo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundar para toda buena obra no es quedarse sin nada. Abundar para toda buena obra es tener mucho para la gloria de Dios. Y volvemos a leer el pasaje. Y poderoso es Dios. Se encarga el Señor de marcar y dejar claro que Él nos da la capacidad de hacer riquezas, pero el poder está en Él. El poder está en Él. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Se van a abrir puertas que jamás pensaste se abrirían. El Señor va a allanar los caminos de tal manera que vas a terminar frente a la persona correcta, el contacto específico, y vas a ser bendecido en el nombre de Jesús. Y dice la palabra entonces que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, ¿teniendo cuándo? Siempre, en todas las cosas, cuando hay un gobierno, cuando hay otro, cuando votaste a uno, cuando votaste a otro, no. ¿Cuándo? Siempre. En todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. Mire, me da cierta ternura el discurso de algunas personas que me cuentan que hace muchos años, un día dieron. Y me lo cuentan así. Y me dicen: no, yo siempre fui de dar. Es más, y por ahí me pelan 70 y pico, 80. Había problemas y yo tenía, y entonces yo di para una buena obra. Y desde ahí no dio más. Ese día cerró la canilla. Ese día se cortó el grifo. Ese día guardó el recipiente. Todo el tiempo debemos dar. Yo voy, doy. Vengo con el recipiente vacío y el Señor me da medida buena, apretada, remecida, abundante, rebosante para la gloria de Dios. Yo tengo que entender que tengo que fluir en todo. Cuando el Señor te da un don, cuando el Señor te da la capacidad de orar por los enfermos y que sean sanados,
No podés guardar esa oración para cuando se enferme la tía o para cuando se enferme un vecino tuyo. A todo, tose uno, vas y le pones la mano y le dices en el nombre de Jesús. Aunque no lo conozca, va en el colectivo, lo ves medio mareado, lo agarrás del pecho y le decís en el nombre de Jesús. Y si dice que estás loco, no importa, vos lo estás sanando para la gloria de Dios. Pero tenés que usar tus dones. Si el Señor te dio la capacidad de dar consejería y hay alguien delante tuyo y te dice no sé qué hacer, si divorciarme de Cacho, ¿por qué viste Cacho? ¿Y qué tenés que hacer vos? Tenés que soltarle palabra de Dios y hablarle que este es un Dios restaurador, que es capaz de cambiarlo todo. Y allí donde había desolación y desastres llega la luz de Cristo y todo cambia en el nombre de Jesús. Mire, la Biblia dice que estaba todo desordenado y vacío. No sé cómo está el caso de Cacho, no sé cómo está tu vida, no sé cómo está todo lo que vos puedas pretender que está mal, pero allí llegó el Señor y cuando Él llegó, todo comenzó a andar perfecto. Donde está desordenado y vacío, empieza a deambular el Espíritu Santo, su luz llega y se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios. No damos por desahuciado a nadie. Creemos que hasta último momento Dios puede hacer su obra. Puede hacer su obra. Aleluya. Así que estamos entendiendo que el Señor me va a hacer conocer abundancia para que yo pueda participar de toda buena obra. Ahora, dice también, y de acá sacamos otra promesa más, que el Señor va a llenarme de alegría. Pero sí, cuando viene el Señor a nosotros, ¿cuántos quieren el gozo de Dios? Aleluya. El gozo de Dios va por encima de todo. El gozo de Dios llega en el peor momento de tu vida y te gozás. El gozo de Dios sana, limpia, bendice, fortalece. Yo tengo que buscar ese gozo en el nombre de Jesús. Hechos 2, versículo 28, dice así: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu... Aleluya. La presencia de Dios es lo que garantiza el gozo en mi vida. Tengo que buscar su presencia. Tengo que buscar su presencia. No solo en la congregación, sino en mi casa y en todo lugar que esté, debo buscar la presencia de Dios. Y junto a la presencia de Dios viene el gozo de Dios. Ahora sí leemos Job 8, versículo 21, que hoy leímos mal, y entonces dice: aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. El Señor tiene para nosotros alegría. Su promesa es alegría. Tenemos entonces promesas de que nuestros caminos, nuestra vida, nuestros sueños sean enderezados. Tenemos promesas de sanidad para nuestros cuerpos. Tenemos promesas de conocer la abundancia. Tenemos promesas de alegría y gozo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Quiero que podamos entender al fin de lo que estamos compartiendo, que primicia significa a través de separar lo primero, lo principal, generar que el resto sea bendecido, que el resto sea para bien. Romanos 11, versículo 16, dice de esta manera: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si sos capaz de darle inicio a algo, si sos capaz de santificar algo, todo lo que viene será bendecido y será santificado para la gloria de Dios. Si las primicias son santas, todo lo demás será santo. Todo lo demás será santo. Mire, algunos de nosotros necesitamos llevar delante de Dios no solo lo financiero, sino lo espiritual. Está bueno que vos empieces la semana de la mejor manera. Si consagrás las primeras horas de tu día al Señor, el resto del día será bendecido. Si consagrás el primer día de la semana al Señor asistiendo a la iglesia y levantando las manos para adorarlo, el resto de la semana será bendecido. Si el primer día del mes, donde hay cena y podemos compartir la Santa Cena juntos, sos capaz de consagrarlo al Señor, todo tu mes será de bendición. Y cada cosa que santifiques será de bendición. Si lo primero que haces para Cristo lo haces con gozo y lo consagras a Él, el Señor lo va a bendecir todo. Cuando vos comenzás una célula y sos capaz de consagrar a tu
primera persona ganada para Cristo. Y sos capaz aún de sembrársela a otra célula. Y sos capaz aún de otorgarla a otra célula para que la trabaje un hermano que vive más cerca de su casa y demás. El Señor se va a encargar de prosperarte en lo espiritual por esa primicia que vos fuiste capaz de soltar. En todo lo que des primicia, el Señor sabe cómo bendecir el resto. Cuando vos, así como Cristo fue primicia de nuestra vida eterna y salvación, cuando vos llegás a Cristo, vos sos primicia de la salvación para toda tu familia. Cuando vos llegás a Cristo, sos primicia de salvación para todos tus compañeros de trabajo. Sos primicia de salvación para todo aquel que te conozca. Vos sos el primero y por vos va a llegar la salvación a todos ellos en el nombre de Jesús. Se trata sencillamente de que creamos en este principio, que seamos capaces de recibir la bendición que Dios tiene para aquellos que actúan en obediencia con respecto a las primicias. Deuteronomio 28. La bendición sacerdotal que quiero leer es para que la guardes en tu corazón. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas.